Bienvenidos a una nueva edición de Cambio de Foco. Hoy queremos hablar de la Unión Europea y en el marco de la futura presidencia española, pero no solo. Y para ello tenemos a Paloma García Ovejero, que es corresponsal del Grupo COPE en Bruselas. Paloma, muchísimas gracias por estar con nosotros y con nosotras hoy. Y hemos elegido a Paloma porque acaba de llegar a Bruselas. Hace 6 meses que está en la ciudad y creemos que en este esfuerzo que hacemos por ofrecer puntos de vista diferentes, la mirada de una persona con esa perspectiva fresca, no todavía dentro de la burbuja, nos va a ayudar mucho a entender lo que está ocurriendo en la capital de Europa. Paloma, lo primero, tú has pasado por varias capitales ya como corresponsal, tú tienes una larga trayectoria como corresponsal en Nueva York, en Londres, en Roma. Y lo primero que quería preguntarte es qué diferencias encuentras en Bruselas, qué diferencias y qué similitudes en tu trabajo como corresponsal. Pues mira, la diferencia principal es que Bruselas, Bélgica, no le importa a nadie como país. Entonces, yo tengo la sensación de estar en una especie de Erasmus de la redacción de Madrid. Soy Ujú. una mesa un poquito desplazada, pero Bruselas no es una corresponsalía, es una delegación, sucursal, rama, pero esta es la principal sensación. Si te doy así dos brochazos gordos, porque cuando tú llegas a Estados Unidos o Italia o Reino Unido, que han sido mis casos, para empezar, hablas en otro idioma, luego ya te relacionas con españoles o con otros corresponsales españoles. Te tienes que adentrar en otro país y además vivir pendiente del 24 horas, ¿no? Sea la CNN, la BBC, Sky, RAI, me da igual. En otro país lo primero que haces es abrir el ojo, ponerte la radio o el 24 horas y mientras trabajas tener el ojo, ¿no? Por si hay alguno. Aquí lo primero que hago es ponerme la radio española, porque según lo que venga por ahí, será mi día. Incluso serán los temas de los que tratemos en la comisión. Véase Doñana, ¿no? Creo que es el ejemplo más claro que todos podemos entender. Y eso para mí es la gran diferencia. No he venido a Bruselas a entender y a contar un país, sino a ocuparme de la extensión europea de los asuntos cotidianos de los españoles. ¿Tienes la sensación de que en los países, y en nuestro caso concreto en España, la ciudadanía tiene claro el peso de Bruselas, el peso de la legislación comunitaria, por ejemplo, en nuestro día a día? Creo que cada vez está más claro que de Bruselas depende lo gordo, de Bruselas depende de alguna manera el veredicto final, porque sí que en la política española también se ha usado, ¿no? A la hora de culpar o de exculpar lo que diga Bruselas, ¿no? O vamos a Bruselas. Y hemos tenido en los últimos años el caso paradigmático de los catalanes, ¿no? Que se convierte de alguna manera en la nave nodriza. Y los españoles saben que no somos tan ajenos a lo que se cuece aquí. Pero a la vez, y lo digo todavía como externa, yo hasta hace 6 meses que me tocó venir aquí y empezar a adentrarme, no era consciente de hasta qué punto el día a día cotidiano y sobre todo los años que se tarda en fabricar el futuro de los españoles, ¿no? Quiero decir, a mí en Bruselas lo primero que me he encontrado son dos cosas. Una, las siglas. Aquí Ujú. todo el mundo habla con siglas, pero de forma casi ridícula. Pero bueno, es lo que hay. Se entienden entre ellos y tú tienes que amoldarte porque si no, no entiendes nada, ¿no? Pero después de las siglas llegan los tiempos y mi sensación, y se cuentan las cosas muchas veces sin justificación. Es decir, los coches eléctricos, ¿no? Un ejemplo reciente. O, bueno, o el fin de los motores de combustión a partir de 2035. Caray,
desde que se propuso hace no sé cuánto hasta que se debatió, lo aprueban en el trílogo, después va, bueno, en este caso encima, cuando ya tenía que estar aprobado, se desmarca Alemania, una especie de órdago que después consiguen recular y reajustar. Vale, este último tramo estaba justificado, pero yo como oyente o espectadora o lectora y yo como ciudadana tengo la sensación de que esta película me la han contado ya varias veces durante varios años. Pero es que luego, cuando es real, digamos que hoy ya se presenta el documento tal y como está con el lacre finil, o sea, final, luego hay que transponerlo a cada país y adaptarlo a la legislación de cada país. O sea, que es que tampoco te vale mucho esto que sí te influye, pero míratelo ya cuando en el BOE ya sé que es imposible, pero creamos una sensación de nunca es de verdad o nunca es lo definitivo, que yo no sé si al ciudadano pues le echa para atrás, ¿no? A la hora de abordar estos asuntos con interés genuino. Sí, siempre se habla, como comentabas, ¿no? La Unión Europea se utiliza desde el lado nacional muchas veces como excusa para todo lo que ocurre malo y al final asumes también como propio lo que es bueno, por una parte, y por otra, todas las cuestiones de comunicación, que es uno de los grandes déficits del proyecto europeo. Por eso, cuando llegan circunstancias como la actual en España, ¿no? Tenemos delante una presidencia española, empieza a sonar mucho. Y sin embargo, no sé si tenemos claro qué implica una presidencia o hasta qué punto un país tiene realmente una incidencia decisiva durante esos 6 meses. Queríamos que nos ayudaras a navegar un poco sobre este proceso. Están los componentes técnicos y los componentes políticos. ¿Qué es una presidencia? Eh, qué va a hacer España durante los próximos 6 meses desde el 1 de julio? Por supuesto, es mi primera presidencia como periodista corresponsal aquí que lo cubre, pero también es la primera presidencia española desde el nuevo Consejo, ¿no? Sabes que, bueno, lo sabes mejor que yo, desde que se funda la Unión Europea, el Consejo va evolucionando y ahora tiene un papel de mucho más peso que en las anteriores presidencias y a partir del Tratado de Lisboa también se han ido redefiniendo estos roles. O sea que la última fue en plena crisis, no había caído todavía hasta el Valle, pero era ya 2010, le tocó a Zapatero en un final de mandato, con lo cual era otra la situación, ¿no? Y la percepción. Y estaban los hombres de negro, era otro momento. Esta que viene, España, primero, tiene un gran capital de credibilidad, sobre todo en lo verde. Uh -huh. O sea, venimos de no solo la excepción ibérica, que ha sido, si quieres, el símbolo, ¿no? De los ex acomplejados España y Portugal, que de repente, poco a poco, se convierten en el centro de las miradas. Y la vicepresidenta Teresa Rivera, que ha jugado un rol clave. Podemos analizar otros momentos, pero en estos últimos meses sí se tiene en cuenta cuando llega España y habla. Pero claro, de eso vives en el primer acto. Luego, la realidad es que España tiene dos grandes funciones. Va a tener la principal, sí, es el anfitrión. Entonces, de hecho, la presidencia española va a empezar con un acto informal, pero es la puesta de gala, que creo que no está todavía anunciada, confirmada, pero se sabe que es en Granada. Y ya solo eso, no todos los países tienen una Granada y tienen una Alhambra y tienen ese atardecer. Bueno, ninguno lo tiene, con lo cual eso ya impone, ¿no? Y está muy bien elegido y todos quieren ir a Granada. Esa es la parte de imagen, la parte de país anfitrión, que se revalida a sí mismo, y no solo por el escenario, sino por las formas de hacer, etcétera. Pero es que después está el papel de árbitro. Al final, lo que hace España o el país de turno en la presidencia es eh, repartir el juego, ¿no? Y organizar las reuniones y llevar la voz cantante en negociaciones muy complicadas,
como en estos últimos meses hemos tenido todo lo relacionado con la energía, pero eso no ha terminado y además se incorpora la gobernanza, las nuevas reglas fiscales, que va a ser la gran negociación del año, porque ya sabes que debería, o ese es el plan de los 27, debería estar operativo ya en 2024. Entonces, evidentemente, luego la vida nos lleva y a lo mejor el agua es un tema Ujú. que se impone. No estaba en la agenda, pero vista la situación de sequía y de pobreza y de desesperación a la que estamos llegando, no solo en España, a lo mejor el agua tiene que ser el gran tema de nuestra presidencia. Eso ahí España tiene un papel difícil, pero muy bonito, porque no solo te escuchan, sino que tienes el, el poder bueno de gestionar y de hacer las cosas útiles, reales, ojalá que buenas y con consecuencias positivas. Pero tenemos otro factor que nos convierte en una presidencia única y es el Mercosur. Ujú. En eso ha incidido muchísimo el gobierno español, el ministro de Exteriores, Álvarez, en que nuestra presidencia este semestre es el momento de reivindicar esos lazos con Latinoamérica, ¿no? Y eso creo que nos da una oportunidad de hacer algo que hasta ahora no se ha hecho, que es jugar en la misma liga que Francia o Alemania. No está el Reino Unido, con lo cual en la mesa de los mayores se quedaba un hueco libre y creo que España está aprendiendo a ocuparlo. ¿Te parece que hay un riesgo en poner demasiadas expectativas en algunas variables que no están tan en nuestra mano cumplir o que forma parte de un proceso natural de esa complejidad de la que se nutre el proyecto europeo? Bueno, a mí me gustaría, pero esto es un deseo casi de ciudadana o de excéntrica, me gustaría que se hablara también de ideas. Ujú. A mí me da mucha pena cuando se reduce Bruselas a tecnicismos o a papers, ¿no? Entonces llegas aquí y lo primero que aprendes es que están los papers, que bueno, más o menos puedes entender de qué van, los non-papers y ahora también hay non-papers. Y entonces, en el día a día, al final, por lo menos mi trabajo como corresponsal, pero creo que también la vida de muchos funcionarios y agentes de la burbuja se reduce a papers, filtraciones, porque funciona así, no es ningún secreto que se, se dan eh, borradores o no tan borradores a periódicos o a newsletters o hay una serie de cosas que todos leemos todos los días, Euractiv, Político, Bloomberg, y entonces se van haciendo test y se van echando al campo de juego elementos para ver cómo evolucionan o cómo se reacciona o cómo se cabrean o no unos y otros. Y eso al final reduce el día a día a cuestiones que llevan mucho tiempo, gastan mucha energía, pero se reducen a la enmienda del cuarto párrafo del documento adjunto al acuerdo de... Y eso impide la visión global, ¿no? Yo echo de menos, o me gustaría, ya te digo que es más bien, creo, un deseo de novata, que durante la presidencia española se hablara de conceptos Ujú. o se pensara a futuro. Ya lo sé que en medio de una guerra y de estas condiciones climatológicas, pues más allá de los pactos verdes y de evitar cargarnos el futuro del planeta, es muy difícil elevar la mirada. Pero es que Europa, esta Unión Europea, nació basada en valores y en principios y en una cultura concreta y una forma de entender la vida o entender el mundo que además está en juego. Y no hablo solo de la guerra de Ucrania, estamos en una oleada de populismos, en una sociedad polarizada, pero además en una política
muy sucia en todos los países, no estoy hablando solo de España, ¿no? Donde, bueno, pues el descontrol de las redes sociales y la rebaja en la calidad del periodismo, Ujú. que pasa por los sueldos miserables, por la desaparición paulatina de la figura del corresponsal. Es evidente que con freelance que tienen que comer o tienen que permitirse el lujo de pagar un alquiler dentro de 3 meses, aunque lo hacen con muchas ganas y muchos son verdaderos héroes, no te puedes permitir el lujo de hacer un buen periodismo de calidad si no pagas a la gente, ¿no? Y cuando no tenemos un buen periodismo de calidad, no tenemos una opinión pública bien formada y no tenemos una sociedad acostumbrada a elevar la mirada. Y mira, eso liga también con el hecho de ser corresponsal de un medio de un país concreto. Claro, hay muy pocos medios realmente paneuropeos. Mm. ¿Cómo se conjuga el contar las cosas desde Bruselas en clave nacional, buscando lo que puede ser de interés para tus oyentes en este caso? O, y al mismo tiempo tratar de transmitir esas ideas que son totalmente paneuropeas, ¿no? Siempre se bromea en Bruselas que las personas que trabajan allí, los funcionarios, no hablan de su país de origen, hablan del país que conocen mejor, ¿no? Es un eufemismo para no tratar de nacionalizar los debates, aunque sí llevar las posturas al final nacionales a las discusiones. Como periodista, ¿cómo conjugas esas dos variables, la nacional y la puramente europea? Pues es difícil, o por lo menos yo en mis 6 meses todavía no he aprendido a conjugarlas por una cuestión muy sencilla, porque es que el día a día nos comen. Y entonces, al final, a la hora de contarlo en mi medio, en mi caso concreto, la radio COPE y en la televisión en 13, no cabe la visión global, ¿no? O la visión paneuropea, porque lógicamente el mensaje es en qué le afecta al oyente. Al final, por falta de tiempo real de preparación, pero también luego de tiempo de ejecución, en un minuto no te da para irte a muchas excepciones y al final acabamos aterrizando en la parte nacional, porque es verdad que Europa creo que nunca va a convertirse en un ente sexy, porque tampoco es su misión, ¿no? Con que sea Eficaz. íntegro, claro, íntegro, respetable y de alguna forma coherente, es suficiente, creo. No, no le vamos a pedir que encima sea amable, ¿no? O querible. Dicho lo cual, desde que estoy aquí, aunque te suene un poco metálico, estoy aprendiendo a querer a la Unión Europea. Resulta que tiene una parte bella de casi de ensoñación y de utopía que se ha hecho posible y que es real. No era tan seguro que esto saliera bien y está saliendo muy bien. Y después de una invasión de Ucrania por parte de Rusia, está saliendo todavía mejor. Después de un Brexit que no sabíamos si nos dejaba tiritando y una pandemia donde la compra de vacunas se presentó, aunque es verdad que tampoco le tocaba exactamente a Europa, porque esas competencias no Sí. son de Bruselas, ostras, de repente tenía sentido, ¿no? Y lo que podían haber sido 3 crisis gordas, creo que están siendo 3 apuntalamientos de este invento de unos idealistas que resulta que vale también para tiempos de guerra y tiempos de incertidumbre. Sí, precisamente en estos últimos meses, años, si contamos la pandemia, se pone mucho de manifiesto
esa unidad y esa reacción tan diferente a la de otras crisis anteriores que parecen reforzar el proyecto europeo. Y sin embargo, también desde los medios muchas veces buscamos más las diferencias, las fragilidades. Parece que estamos muy pendientes de ese momento en que esa unidad se pueda romper, ya sea por el flanco este, ya sea por egoísmos varios, etcétera. ¿Cuál es tu impresión en este momento de cara a los próximos meses? No ya a la presidencia española, sino a los próximos meses en general. Justo antes mencionabas en mayo del año que viene hay elecciones al Parlamento Europeo. ¿Qué sensación en términos de mantener la unidad frente a los grandes desafíos o la posibilidad de grandes brechas tienes tú estando ahí ahora? No tengo buenas sensaciones, no te voy a engañar, Cristina, porque también Europa es un escenario electoral. Entonces, volviendo a España, por supuesto que la presidencia española, queriendo o no, y por supuesto que se va a querer, es un escaparate internacional. No se me ocurre un político que no quisiera usar esta oportunidad de oro que es que parece diseñada, ¿no? A medida. Si en España hay elecciones generales a final de año, tienes 6 meses de protagonismo absoluto, de fotos con todos los mandatarios, lo hagas bien o mal, el gobierno actual del partido actual, o sea, Sánchez, tiene pues como todo a su favor, ¿no? Para el marketing. No estoy entrando en contenido ni en eficacia. Claro, ¿cómo no sustraerse, ¿no? A esa tentación? Pero es que luego esto que le va a pasar a España y al país que preside el Consejo le va a ir pasando a los 27 y a los dos grandes grupos, populares y socialistas, a medida que se acerque esa fecha de 2024. Repito, ¿cómo no sustraerse a la tentación? Primero son políticos y su objetivo a estas alturas es revalidar el poder el año que viene, nacional y europeo. Y segundo, son humanos. Es que no puedes dejar de ser el candidato o la candidata, ¿no? No sé si Ursula von der Leyen se va a presentar o no, pero si se presenta porque tiene que renovar y uno sigue siendo el mismo, ¿no? Bien, mal o intentando por lo menos que se te vea la parte bonita. Y si no tienes que renovar, los que quieran disputarle ese puesto tienen que salir a mostrar su valía. Así que nos queda un año muy, 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 muy feo, porque aquí no hay almas puras y aquí no hay intereses limpios, ¿no? Del todo. Cada político depende de su partido y cada país, que somos 27, que se dice pronto, depende de los equilibrios de su Congreso o de su Parlamento Nacional. Entonces, va a ser asqueroso, si me lo permites, porque vale todo y cualquier elemento en medio de un problema real, que es Ucrania, cualquier elemento vale para hacer política. Así que no va a Decías, ser bonito. decías que la presidencia es un gran ejercicio de marketing también para la política nacional, pero ¿hasta qué punto se puede volver en contra si la situación interna, si la situación política del país está tan radicalizada, tan polarizada? No estoy diciendo que esté, digo que pudiera pasar. De alguna manera ocurrió con Macron y también su periodo electoral último coincidió con la presidencia francesa. Él tenía grandes ambiciones y se veía, claro, todo el rato entre tener que salir a defender su propia candidatura y tener que seguir impulsando las ideas que quería impulsar dentro de la presidencia. ¿Qué previsión tienes para el periodo español, estando bastante polarizada la situación política aquí? Pues es justo el ejemplo que yo tengo en mente, el de Francia, que al final oscurece la gestión, ¿no? Mira, si hay una cosa que he descubierto en estos 6 meses en Bruselas, es la altísima calidad de los funcionarios.
O sea, igual que en España tienen otro San Benito, aquí la gente trabaja muchísimo de forma muy seria y con una alta preparación. Entonces, me daría mucha pena desde ese punto de vista que los técnicos, los tecnócratas, ¿no? Los de la burbuja famosa de Bruselas, se quedaran maniatados o peor, oscurecidos, no ellos, sino su gestión, por este tipo de destellos. Pero tiene pinta de que va a ser así, porque el estilo de Sánchez no es exactamente el de Macron, pero no está lejos, ¿no? En ese rasgo de personalismo, ¿no? De él sabe que habla muy bien inglés, que físicamente da muy bien en las fotos y, y que tiene un trato personal con la mayoría de los líderes, que es un capital que desde luego, vamos, lo absurdo sería que no lo explotara, ¿no? Desde el punto de vista del marketing. Y sin embargo, mencionabas la oposición, mencionabas la coalición. Dentro del gobierno de coalición sí que ha habido, sobre todo en el pasado, diferencias con aspectos esenciales de la Unión Europea, pero con el PP no. Siempre se dice que que los dos partidos mayoritarios en España son profundamente europeístas, creen en un modelo bastante similar del proyecto europeo, con lo cual no debería entrar ahí ese juego, ese uso, si quieres, del proyecto europeo en términos electorales español, ¿no? No, 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 no. Está claro que tanto PP como PSOE son profundamente europeístas y de hecho trabajan muy bien juntos aquí, ¿eh? Los eurodiputados de uno y otro partido. No, no, en absoluto en lo que se refiere a Europa o a los intereses de España que pasan por Europa, ahí desde luego, vamos, es mentira y es injusto lanzar cualquier sospecha. Pero, volviendo a usar el ejemplo de Doñana, cuando estamos luchando por voto a voto, ahora ya en municipales y autonómicas, Ujú. después en nacionales, es que creo que sería bastante naif, bastante ingenuo por nuestra parte pensar que no se va a contaminar la presidencia española, pero no tanto porque quieran, digamos, los que están ahora mismo diseñándola, ni de un partido ni de otro, ni de gobierno ni de oposición, sino porque luego el día a día, primero estamos los medios de comunicación, que claro, no siempre pensamos en el proyecto paneuropeo a la hora de morder, ¿no? O de enfocar una noticia. Pero es que luego está cada político que tiene que dar la cara delante de los suyos, ¿no? O defender lo que ellos creen que es bueno o lo que ellos creen que es malo que está haciendo el otro. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Le decimos a toda España, toda la España política, que durante 6 meses no se peleen? Es inviable, es Ujú. imposible. ¿Y cómo hacemos para separar la pelea española, el barro español y que no salpique aquí? Si vamos a tener a todos los ministros permanentemente, aunque el canutazo, ¿no? Aunque a la salida de la reunión de un consejo solo se le pregunte por cuestiones españolas, ya estás poniendo el marco y la foto. Supongo que no hace falta explicarlo, pero claro, España se convierte en la que organiza todos los consejos informales. Entonces, un consejo de ministros de Agricultura y Pesca, donde a España, por supuesto, le interesa muchísimo, sobre todo ahora, el asunto de la pesca de arrastre. Ahí no hay peleas, PP-PSOE, ahí están todos temblando porque es que el famoso comisario Sinkevicius está poniendo en peligro muchas cosas y, bueno, en el tema de la pesca estamos mal. Ujú. Pero ahí no entra ni PP ni PSOE, ahí es una cuestión técnica. Pero claro, si es el ministro Planas el que preside el Consejo
Y ahí se nos cuela otra polémica que tenga que ver, pongamos por caso, con que su hijo, Doñana, que es una cosa que está ahora encima de la mesa, ¿cómo haces para separar, ¿no? O para que no salpique. No, no, va a ser, mira, va a ser un ejercicio en el que creo que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo para diferenciar, y nunca mejor dicho, el grano de la paja. Y ojalá, ojalá hubiera una especie de pacto nacional de todos, ¿eh? Empezando por los políticos y luego los medios o los think tanks o el rol que tenéis, gente como vosotros que sois los que podéis profundizar, ¿no? Porque en el día a día yo sí que echo de menos, me pasa habitualmente en el periodismo, pero en Bruselas más, el tiempo de bucear, ¿no? Porque vamos en la piscina que no cubre y cada día es un área distinta, pero los que nos regaláis los análisis profundos o este tipo de, bueno, pues de charlas, de discusiones o debates, sois también los que nos ponéis la brújula, ¿no? Y de repente te recuerdan que son contenidos que sí crean sociedad y crean futuro. Yo sé que la presidencia española se encara con muchas ganas. Hay gente ya trabajando durísimo para llegar a tiempo, que esté todo engrasado, porque ya a veces es una cuestión de logísticas también, no solamente Mm. de política o de ideas. Y luego el ministro Álvarez ha dicho cada vez que tiene ocasión que él encara la presidencia, el gobierno, como un proyecto país. O sea, necesitamos a la industria, necesitamos a la sociedad civil, necesitamos renovar el mercado eléctrico, Europa no tiene sentido si no es abierta, o sea, que también la presidencia española tiene clara cuál es la línea a seguir, ¿no? Vamos a pensar que no se van a dejar contaminar tampoco los que están pensando cómo hacerlo. Pues yo creo que este es un broche estupendo y que debemos seguir colaborando, los medios especializados como nosotros por un lado y los medios generalistas como el tuyo por otro, en tratar de hacer comprender mejor qué hay detrás de 6 meses como los que vienen, pero que son 6 meses nada más en el tiempo de un proyecto que se ha convertido en fundamental para todas nuestras vidas. Así que gracias también por el esfuerzo en trasladar algunas de estas cuestiones a una opinión pública mayor y seguiremos informando. Muchísimas gracias, Paloma, por tus palabras. A vosotros por alimentarnos, a los que no tenemos tiempo de ir al mercado de los grandes elementos. Muchas gracias y buena suerte a la presidencia española, por supuesto. Os esperamos aquí.